Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, cuando hacíamos esta pregunta hace unos días era el tema de actualidad. Ahora comentaré, prácticamente ha dejado de tener importancia en la actualidad diaria, en la repercusión que tiene precisamente en el impacto, la posibilidad de que lleguen turistas a nuestra tierra. Pero era algo que, al menos desde nuestro grupo, de manera clara, respaldábamos la decisión del Gobierno. Por eso nos sorprenden determinadas declaraciones, porque ese decreto, autorizando el test de antígeno para permitir comprobar el estado de salud de aquellos que llegaban a nuestra tierra, no fue una improvisación del Gobierno de Canarias, fue algo que a nivel político hubo un consenso importante, todo el sector empresarial nos lo pidió y apoyó al Gobierno, y además de manera irrelevante también en el ámbito científico respaldaba esta decisión. No es una improvisación en una tarde de un Consejo de Gobierno. Fue además plantar cara en eso a lo que nos llevan incitando durante muchísimo tiempo, de marcar nuestra propia hoja de ruta, de entender y defender nuestra soberanía, en este caso sobre un tema en el que nos va muchísimo, la salud, por supuesto, pero también la economía, frente a otros, en este caso el Estado. Aquellos que alientan e incitan constantemente ahora se sorprenden de cómo fuimos capaces de hacerlo sin el consenso previo. Pero bueno, la realidad nos ha colocado, desgraciadamente, después de conocer que el Reino Unido ha decidido no permitir la llegada de ningún viajero a Canarias por el incremento de la incidencia del virus en Canarias y por el cierre total, por ejemplo, en Países Vascos o muy potente en lugares como Alemania, donde más recomiendan no viajar a ningún destino, hacen que esta cuestión haya pasado, como decía, con anterioridad a un segundo plano. Me interesa conocer las decisiones que motivaron eso, la respuesta de España, pero creo que es más relevante una cuestión. Decía que ha dejado de ser la preocupación fundamental. Hasta ahora, en el fondo, no hemos dejado de agarrarnos a una esperanza. En algún momento siempre fue la esperanza de cuando terminara el confinamiento íbamos a empezar a recuperar la llegada de turistas. Luego fue el levantamiento del fin del estado de alarma. Luego fue la recuperación de la conectividad. Luego el levantamiento de la prohibición de determinados países allá por el mes de agosto-septiembre por la incidencia que también tuvimos elevada en Canarias. Luego fue conseguir y luchar, y finalmente lo logramos, los PCR, y luego era también convencer al Estado por los test de antígenos. Y nos demuestra que al final todo eso es importante y hay que hacerlo. Pero hay dos elementos, el principal y el definitivo. Uno, la responsabilidad individual. Dos, la vacunación masiva. Gracias, señor Campos. Señor presidente. La posición del Gobierno de Canarias quedó clara cuando aprobó un decreto de carácter turístico en el que para alojarse en un espacio alojativo en Canarias había que traer para los turistas nacionales e internacionales de cualquier lugar un test PCR o un test de antígeno. Y, por tanto, fuimos pioneros en aprobar ese decreto. Semanas después, el Gobierno de España aprueba una resolución en la que expone que tiene que ser PCR y, en tanto en cuanto no armonice Europa, solo PCR hasta que llegue la llegada de antígenos. Y se producía entonces un choque de dos planos legislativos, el nuestro que era anterior y el del Gobierno de España posterior. Y se estableció una posibilidad de armonización. Y los dos gobiernos hablaron, se intercambiaron informes, los nuestros, que no son caprichos. La unidad de microbiología del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria avala, firmándolo, el uso de antígenos con máxima seguridad sanitaria y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias también lo hace como fórmula segura sanitaria, que es la que nosotros estamos aplicando en nuestro decreto turístico. Tras semanas de negociación fue imposible armonizar, porque los criterios científicos del Gobierno de España son otros y apuesta por la PCR. Ante eso, el Gobierno de Canarias actúa defendiendo los intereses de Canarias, acorde a la coherencia política. Si hemos aprobado un decreto turístico, antes de la resolución era obligado que Canarias defendiera con otro decreto lo que habíamos hecho anteriormente. Si el Consejo de Estado establece que hemos invadido competencias del Gobierno de España, cosa que, por cierto, no es la primera vez que ocurre, pasó también en el mandato anterior con iniciativas del Parlamento de Canarias y del Gobierno de entonces, nosotros tendremos que defendernos jurídicamente y seguir hablando con el Gobierno de España. Seguir hablando para armonizar, porque estoy totalmente seguro y convencido que los antígenos se van a implantar. Y se implantarán pronto. Hoy mismo el Gobierno balear corrige su propia tesis y acepta antígenos en los cribados. Están en las portadas de los diarios de Ibiza. Y, por tanto, nosotros seguiremos trabajando con el Gobierno de España y cuando no estemos de acuerdo defenderemos los intereses de Canarias. Del mismo modo que antes me hacía la pregunta el señor Rodríguez, hemos conseguido cerrar con el Gobierno de España, por ejemplo, el que tengamos para los residentes canarios más de 90.000 llamadas, más de 20.000 personas ya tienen en los laboratorios y ampliaremos los laboratorios la posibilidad de hacerse esos test pagándolo al Gobierno de Canarias y también para los nacionales. Y caminaremos dando máxima seguridad para los que vienen del exterior,
que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y también para los que estamos en Canarias.